Bien, pues vamos a dar comienzo a otra sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Em, Estas son las de segunda ronda. Son de segunda ronda en dos sentidos, porque son segunda ronda de que hemos hecho un doblete por semana, ahora en tiempo de pandemia, y son segunda ronda porque es la segunda vez que hago la lectura explicada de un curso de milagros. Y en esta segunda ronda estamos en el punto 6 del epígrafe 6, miedo y conflicto, del capítulo 2, la separación y la expiación, página 32 del libro regular. Y sin más, empezamos con el punto 6, que dice así: es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo te guíe, que yo guíe tu mente, sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Bueno, es posible dejar completamente en manos de el plan de Dios para la salvación, que en este caso el director en esta parte del escenario es Jesús. Es posible, no es una quimera, no es una utopía, lo sabemos porque lo afirma el curso, es posible. Y además es posible que esa guía actúe sin ningún esfuerzo por tu parte, consciente, pero para ello se requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Aún no posees. Esta es otra cosa que Jesús, cuando la dice, la tiene muy clara para todo tipo de lectores y para todo tipo de estudiantes. Es decir, no está diciendo para algunos sí será posible porque ya tendréis seguramente cercano ese grado de buena voluntad y para otros sin embargo no. No, dice, todavía no lo tenéis porque estáis en el periodo de aprendizaje. No estáis antes del periodo de aprendizaje porque ya habéis tomado una decisión consciente de compromiso con el aprendizaje, pero estáis en el periodo de aprendizaje. ¿Por qué está tan seguro Jesús de que cualquiera que esté leyendo este libro está en el periodo de aprendizaje? Pues porque frecuentemente cualquiera que esté viviendo una experiencia física aún se encuentra en periodo de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengamos paciencia y vayamos tranquilamente andando porque el periodo de aprendizaje es largo. Pero no es que sea largo porque se nos está castigando de alguna forma o porque somos muy cafres. Es largo el periodo de aprendizaje porque el periodo de desaprendizaje de lo que éramos fue muy largo también. Y no hay magia. Si estuvimos un largo periodo desaprendiendo lo que éramos, es normal que estemos un largo periodo recordando lo que somos. Aunque podemos acortarlo tremendamente con los aceleradores que supone las ayudas que desde allí se nos prestan aquí. Uno de esos aceleradores es un curso de milagros. Aceleradores que nos trasladan esos conceptos, esos significados y esos valores divinos y que nos lo ponen en bandeja. Se dice como al rey Felipe II, en bandeja. Los que estamos ahora mismo estudiando el curso tenemos la gran suerte de que estamos en un momento en el que fue adecuado recibir esa revelación en este momento.
esa sexta revelación de época, si atendemos al orden de las revelaciones que establece el libro de Urantia. Bien, ¿por qué se requiere un grado de buena voluntad? Porque hemos repetido ya en alguna ocasión que la combinación entre buena voluntad en el sentido de una voluntad completamente alineada con la voluntad de Dios por un compromiso con ello consciente y un deseo, un pensamiento de verdad y un deseo, no hay ninguna otra fuerza en el universo mayor que eso, porque puede generar y hacer desaparecer universos. Un pensamiento y un deseo. ¿De acuerdo? Si el pensamiento además está alineado con la verdad, pues lógicamente puede conseguir hacer desaparecer este universo. De hecho, hay un libro que trata sobre un curso de milagros, escrito por un autor que se llama Gary Renard, que se llama La desaparición del universo. La desaparición del universo se produce cuando todos los fragmentos, de forma consciente, toman ese compromiso de alinear su voluntad con la de Dios, deseándolo. Y literalmente el universo desaparecerá cuando eso ocurra. Por eso es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que estás ahora tratando de conseguir, pero que todavía pues no lo tienes. Tienes que ser realista y consciente del punto en el que estás, porque si no tienes esa conciencia y ese realismo, se nos ha colado un micrófono por ahí porque algo se acopla. Igual era mi móvil muy cerca del micrófono. Ya está. Porque no había ningún otro micrófono encendido. Si no somos conscientes de dónde estamos, pues tampoco está bien, porque podemos creer que estamos más allá de lo que estamos y por ello no realizar los esfuerzos que requiere el punto concreto en el que estamos. Eso sería lo que comúnmente se define como estar volado. Si uno se vuela y se piensa que está ya allí, que está ya en el horizonte que marca todo este aprendizaje, en el punto final, pues eso no está bien de cara a la evolución, porque entonces se olvida de realizar los esfuerzos de aprendizaje que tiene que realizar en cada momento para ir llegando, ¿vale? Bueno, dice a continuación, el Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Esto es, por primera vez en el texto, por primera vez afirmado categóricamente, todo esto que venimos diciendo de que no podemos forzarnos en el aprendizaje espiritual más allá de esa línea que separa la motivación del sacrificio. Hemos hablado alguna vez sobre un símil en el que decíamos ¿hasta dónde debo llegar para aplicar en la práctica los conceptos de un curso de milagros? Pues debes llegar hasta el borde de tu propio precipicio, el precipicio del sacrificio. No debes caerte por el precipicio del sacrificio, porque entonces, al caerte, no has conseguido nada, has colapsado y puede ser que en ti se produzca un retroceso. Por eso dice Jesús, el Espíritu Santo no te puede pedir que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer, porque entonces entramos en el conflicto mental. Vimos en la última sesión esas dos formas de producirse el conflicto en tu mente. Esa tensión que se producía, o bien porque sabes lo que hay que hacer y haces otra cosa, o bien porque
haces lo que sabes lo que hay que hacer, haces lo que sabes que hay que hacer, pero en realidad no quieres hacerlo. Este segundo tipo, haces lo que sabes que hay que hacer, aunque en realidad no quieres hacerlo, es el del sacrificio. Yo leo toda esta información y entonces digo, a partir de este momento no hago otra cosa que todo lo que pone aquí. Intelectualmente. Pero como no la tengo integrada y la integración se va realizando poco a poco, cada vez a más aspectos de tu vida y cada vez en más momentos, si tú decides, sin más, aplicarlo a todo aspecto de tu vida en todo momento, es muy posible que estés haciendo lo que debes, pero que realmente no lo estés queriendo hacer. Es muy posible que te estés autoengañando con respecto a lo que realmente crees. Es muy posible que aún sigas creyendo bastante en este mundo y sin embargo empieces a hacer lo contrario de lo que dice el mundo sin aún creértelo profundamente, sin aún, por tanto, quererlo. Por eso dice Jesús que requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. No pasa nada, ya lo poseerás, ese grado de buena voluntad, cuando de forma natural tú te vayas dando cuenta de que el precipicio es ficticio y de que la sensación de sacrificio, el miedo que te produce acercarte al borde del precipicio, va desapareciendo cuando te vayas dando cuenta de que no hay otra alternativa posible. En la fase de aprendizaje, nosotros siempre estamos decidiendo entre los opuestos, decidiendo entre la referencia externa del mundo, que hemos nacido en ella y nos la hemos creído completamente, y la nueva referencia interna del contraste emocional del espíritu que vamos aprendiendo. Seguimos pensando que hay una elección que realizar y por lo tanto, en todo momento estamos tomando decisiones en base a esa elección. En el periodo de aprendizaje es el periodo de elegir entre la referencia externa del mundo y la referencia interna del espíritu. Por eso te dice Jesús que cuando hayas finalizado el periodo de aprendizaje y ya no veas alternativa de elección y siempre actúes ya sin elegir conforme a la referencia interna del espíritu, entonces en ese momento Él guiará tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, porque ya no tendrás que hacer un esfuerzo consciente de decidir entre el bien y el mal, porque ya no te creerás que el mal existe, porque ya tendrás integrado lo que eres y que nada más existe eso y que el resto es una ficción. Eso se alcanza cuando se ha finalizado el periodo de aprendizaje. Ahora estamos en periodo de aprendizaje. Ahora, por lo tanto, no te pienses que lo que dice el curso te requiere un sacrificio. No es así. El curso te pone un horizonte. El Espíritu Santo, cuando te da la alternativa de contraste, lo que pretende es que te des cuenta de que entre esa elección que tú crees que debes hacer todavía entre el mundo y Dios, te decantes por la de Dios. Porque estás en el periodo de aprendizaje y todavía crees que tienes que elegir entre ambas. Y muchas veces elegirás la del mundo. Y entonces ahí sale el Espíritu Santo como el árbitro con la tarjeta. Tarjeta amarilla. Te sientes mal, ¿no? Te has dado cuenta, ¿verdad? La siguiente, acuérdate. Bien. Pero lo que no va nunca a decirte el Espíritu Santo es que dejes de valorar el mundo por arte de magia. No te lo va a pedir,
porque entrarías en sacrificio, porque entonces estarías actuando en contra de lo que quieres, estarías en ese segundo error por el cual se produce el conflicto en tu mente, porque estarías haciendo lo correcto sin querer hacerlo. Y esa no es la vía. Esa ha sido la vía de las religiones evolutivas. Esto que os digo es así por decreto. Es un dogma. Lo tenéis que hacer. Y si no, es pecado mortal. Claro, el estrés es tremendo. El estrés es tremendo. El curso no quiere que te estreses. El curso lo único que quiere es que tengas muy en cuenta que si actúas en contra de tu realidad, vas a sufrir. No por castigo, sino porque no queda otra solución que sufrir si actúas en contra de la realidad. Es como si un pez intenta vivir fuera del agua. No, yo es que quiero vivir fuera del agua. Pues vas a sufrir, porque tu naturaleza es vivir en el agua. El Espíritu Santo te quiere indicar eso. Tu naturaleza es divina. Si no sigues tu naturaleza divina, vas a sufrir. Pero yo no te voy a exigir que la sigas ya, porque estás tan enloquecido que crees que puedes vivir fuera del agua y respirar. Entonces yo tengo que dejar que lo hagas, para que tú mismo te des cuenta, porque yo no voy a ser coercitivo contigo, no te voy a coaccionar, porque eres libre. Y lo interesante es que tú mismo te des cuenta y tomes tú la decisión propia y consciente, y hagas uso del ejercicio de responsabilidad. Porque sin responsabilidad no hay libertad. La libertad es, realizando el ejercicio de responsabilidad, tomar la decisión por ti mismo. Por eso, el Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Mientras te creas el mundo, pues ¿qué se le va a hacer? Seguirás sufriendo. Pero es tu decisión, y el libre albedrío está por encima de todo, porque sin libre albedrío no hay amor del Padre al Hijo. No hay amor infinito si coarta el Padre la libertad del Hijo. Y aunque el Hijo está enloquecido, el Padre sabe lo que es el Hijo. No por estar enloquecido le va a coartar la libertad, porque el Padre sabe lo que es el Hijo en realidad, y sabe que solo tiene que recordarlo. Y sabe que con una ayuda adecuada, que es el Espíritu Santo en tu mente dándote el contraste emocional para poder elegir entre el bien y el mal, sabe que con eso acabarás eligiendo correctamente. Y sabe que con eso, al final del aprendizaje, ya no tendrás ni que elegir. Porque ya no verás dos alternativas, porque ya no verás el mundo, porque ya no lo valorarás. Y en ese momento alcanzarás un estado en el que dejarás que Jesús guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Cosa que requiere ese grado de buena voluntad que aún no posees, porque aún valoras el mundo. Pero no pasa nada, ¿vale? Bien, sigue. Dice, la fuerza para hacer lo que Él, el Espíritu Santo, te pide, procede de una firme resolución por tu parte. Bien, nos está diciendo que es una firme resolución por tu parte. Eso también te lo dice el curso. Si no tienes una firme resolución por tu parte, vas a estar siempre en el periodo de aprendizaje. Vas a estar siempre regateando ante la decisión favorable al mundo y la decisión favorable a Dios. Es decir, por un lado, no te tienes que tirar al precipicio del sacrificio, pero por otro lado, tienes que esforzarte en seguir acercándote al precipicio del sacrificio hasta que te des cuenta de que no hay tal precipicio. Hasta que te des cuenta de que no es un sacrificio elegir en favor de Dios. Tienes que realizar ese esfuerzo, porque si no vas a alargar el periodo de aprendizaje un tiempo inconmensurable y vas a sentir la losa del tiempo, que es el tiempo de aprendizaje, en tu mente, innecesariamente, mucho más tiempo del que podrías
a cortar. ¿De acuerdo? ¿Veis el límite entre sacrificio e indolencia? No debes entrar en sacrificio, pero tampoco te creas que esto va a venir por arte de magia. La fuerza para hacer lo que el Espíritu Santo te pide que hagas procede de una firme resolución por tu parte. Pero esa resolución debe provenir siempre de la motivación, de querer encontrarte mejor, de querer sentirte mejor, de querer ser más consciente, de querer avanzar hacia Dios. Porque avanzar hacia Dios es avanzar hacia todo lo bueno que puedes obtener. La motivación debe ser el motor del esfuerzo. Pero sin esfuerzo no hay logro. Dicen que precisamente un buen maestro es aquel que sabe inducir la motivación en sus alumnos. Y eso solamente lo va a conseguir obrando el milagro de que el alumno vea que la experiencia del maestro es más dichosa, pacífica y confiada que la suya, y quiera llegar a ello. No lo va a hacer con palabras. ¿De acuerdo? En ese sentido, si algún día empezáis a intentar trasladar esta información de una forma útil y efectiva, tened en cuenta que siempre el hermano al que le trasladéis estos valores debe estar esforzándose por causa de la motivación. Y esa motivación debe provenir siempre de que él vea claramente que va a pasar a un mejor estado. No vale nada decirle cosas bonitas. Es mejor una imagen que 1000 palabras, y es mejor un ejemplo de experiencia que 1000 imágenes. De acuerdo. Sigue diciendo: hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. El pez dentro del agua no se estresa. Se estresa fuera del agua. Cualquiera de nosotros, haciendo la voluntad de Dios, es como mejor se va a sentir, de lejos. El tema es que lo reconozca, que lo llegue a identificar, porque no es lo mismo oírlo que convencerse de ello. Fíjate que lo estamos oyendo muchas veces, pero eso es solo condición necesaria, pero no es suficiente. Hacen falta el convencerse de ello. Y nadie convence a nadie. Se convence uno. Por eso las religiones evolutivas, en cuanto desaparece la ignorancia y el miedo, pierden afección cada vez más. Porque no convencen, porque el convencimiento surge de que uno claramente observa que la experiencia de otro es mejor. Y lamentablemente con pues los acontecimientos que han rodeado históricamente a las religiones evolutivas, pues cada vez se ha visto menos.
hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Para que reconozcas que su voluntad es también la tuya, tienes que tener la motivación de poner en práctica estas cuestiones para ir obteniendo al principio pequeños logros que te den la pista de que mayores logros avanzarán en tu estado de bienestar. Y entonces poco a poco irás comprendiendo que el máximo estado de bienestar va siempre encaminado en una dirección. La dirección del espíritu, la dirección de que reconozcas que esa es tu naturaleza. Y entonces se va cerrando esa brecha hasta que llega un momento en que dices, no, pues yo lo tengo claro. Yo tengo claro que mi naturaleza es esta y que por lo tanto solo me voy a sentir bien yendo hacia ella. La naturaleza espiritual, tal como se nos revela que es, tal como Jesús nos reveló que es. Tanto en aquel momento en carne como ahora a través de esta otra revelación o de algunas otras, ¿de acuerdo? Pero no porque sean dogmas, porque tú lo pones en práctica y te sientes mejor y lo decides. Por eso no se organiza una religión, una estructura jerárquica en torno a un curso de milagros. Porque no tiene sentido. Porque volveríamos al dogma y a la imposición, en vez de a lo que realmente hacen desde allí aquí, poner la información a tu disposición y que tú puedas libremente elegirla, si es que consideras que reporta beneficios para ti. Nada más. Si consideras que reporta beneficios para ti, avanzas en reconocer que tu única voluntad es la voluntad de Dios. Poco a poco cierras la brecha entre tu voluntad y la voluntad de Dios, hasta que finalmente se vuelven una. Esto aún no ha llegado. Esa buena voluntad, alineada con la divina, que tú aún no posees, porque estamos en el periodo de aprendizaje. Pero tranquilos, irá llegando. Cada uno le irá llegando según le apriete el zapato de sentirse mejor. ¿Quieres seguir sufriendo? Bueno, todos somos libres de querer seguir sufriendo. De hecho, muchos nos cuesta mucho no dejar de sufrir, incluso sabiendo todo esto. Nos cuesta mucho. Bueno, pues ya llegará. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarte algún miembro? ¿Mutilarte para no realizar algunas cosas? Ya llegará. ¿Vale? Eso sí, sabiendo a ciencia cierta y cabalmente que sin esfuerzo no hay resultado. El leitmotiv del mundo, que lo habréis oído muchas veces, nos lo han repetido mucho nuestros padres, es que para poder ser alguien en este mundo hay que sacrificarse. Bueno, claro, ese es el leitmotiv del mundo, ese es el del ego. El del espíritu es, para poder ser lo que eres en realidad, ahora te tienes que esforzar. Pero después, dice Jesús, yo guiaré tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Porque ya estará integrado en ti perfectamente el que solo hay un camino, que no hay elección posible. Ahora crees que hay elección posible. Llegará un momento en que digas, yo no veo elección, yo tengo que ir por aquí. Nada más. Y entonces no costará. Bien. Dice, la lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Agarraos que Jesús nos pide que escuchemos atentamente, porque nos dice que aunque la lección es muy sencilla, sin embargo es muy fácil pasarla por alto.
que la vais a pasar por alto mucho, aunque es muy sencilla, con lo cual escuchadme atentamente. Luego haced lo que os dé la gana, pero ahora escuchadme atentamente. Nos dice, fijaos que tenemos también, eso nos lo revela también el libro de Durantia, tenemos que deshacernos de la idea de Jesús como un beatón exigente y... No, Jesús era un tío extraordinario, alegre, divertido, con iniciativa, en fin, era alguien muy atractivo. ¿Cómo no iba a ser atractivo si tenía en un determinado momento completamente integrado lo que era? Pues tenía el atractivo que tiene Dios. Tenía el atractivo que todos nosotros tenemos por esta información y que la reconocemos. Pero imagínate conocer a alguien con toda esta información completamente integrada. Es que tenía que ser alucinante. Bueno, de hecho, pues me gusta decirlo de esta forma, como el niño de la última familia, del último pueblo, de la última provincia romana, comienza a hablar por allí, en el culo del mundo, y cambia la historia de la humanidad. ¿Cómo? ¿Y se hace más famoso que todos los emperadores romanos? ¿Cómo? Si no fuese por el atractivo de su mensaje, si no fuese porque tenía completamente integrada la verdad de su naturaleza, y por eso era completamente magnético. No era por otra cosa. Voy, por lo tanto, a repetir la lección, que es muy sencilla, pero es muy fácil pasarla por alto, y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Repitamos, solo tu mente puede producir miedo. Nada más. Es tu mente, nada más. Bueno, ahora pensaremos en el coronavirus y diremos, no, pero es que hay un virus. Y es que te contagias. Y mucha gente se muere, y también joven. Y te dice Jesús, solo tu mente puede producir miedo. Y la seguiremos pasando por alto dentro de 10 minutos. Pero bueno, que ahora mismo la escuchemos atentamente. Es lo que nos pide, nada más. Dice, hace eso tu mente cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Este epígrafe se llama miedo y conflicto. Ya sabemos que el conflicto surge en la mente por hacer algo diferente a lo que se quiere. O bien sabes lo que hay que hacer y haces otra cosa, o bien haces lo que crees que hay que hacer, pero no te apetece. Y entonces surge una tensión en tu mente. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra mente ahora mismo está dividida, enloquecida, inconsistente, porque le damos valor a lo que no lo tiene, y estamos completamente convencidos. Por eso se dice que este mundo es la quinta planta del pabellón psiquiátrico. Y aquí se entiende muy bien. Es que estos de la quinta planta no se van a curar enseguida. No, enseguida no, porque están muy locos. Pero pueden hacerlo. Dice a continuación, bueno, después de decir, por seguir el hilo, solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Ahora mismo no tenemos un objetivo unificado. Ahora mismo creemos que siempre hay dos alternativas de decisión porque tenemos el objetivo de toda la vida del mundo, porque este es el mundo del ego y se han establecido los objetivos del mundo, los de toda la vida. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es bla, bla, bla. Eso dice el ego. Lo importante es bla, bla, bla. Y ya todos nosotros tenemos edad como para haber escuchado todas esas cosas y habernos dado cuenta de que no van a ningún lado. Lo de bla, bla, bla.
Esto es lo importante. Tienes que y no sé qué, y sacrificas, y entonces tienes que ir a codazos en el mundo y para conseguir y tener. Y ya sabemos, todos nosotros, que no. Ya lo sabemos, porque si no, no estaríamos aquí. Estaríamos allí luchando todavía por todo aquello. Ahora seguimos luchando por todo aquello, pero empezamos a darnos cuenta, después de haber oído todo esto muchos años, ya nos empezamos a dar cuenta de que igual hasta tiene razón, lo cual no es poco. Bien, pero tenemos ahora mismo dos objetivos, el objetivo del mundo y este nuevo objetivo que es el del espíritu, con lo cual no tenemos un objetivo unificado. Y nos dice, el que tu mente deje de producir miedo solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Uno de los dos. Si aceptas el del ego completamente, es posible que no tengas miedo, pero la torta que te espera al final de ese camino es monumental. De hecho, vemos mucha gente convencida de los objetivos del mundo y que está convencida incluso pues muy mayor, pero convencidísima. Y está tan convencida que incluso en vez de solucionar su conflicto y su miedo, lo que hace es desconectarse emocionalmente de ello para poder ocultarlo. Y claro, cada vez pues tiene un comportamiento más zombie. Cada vez te vas dando cuenta de que hay gente que está muy zombie, está muy desconectada de sus emociones. Fíjate que incluso yo creo que eso se manifiesta en los gestos faciales, esa desconexión de la emoción porque no la soportas, porque el objetivo unificado único que tienes es el del mundo y no dejas ni el más mínimo resquicio a que aparezca el objetivo del espíritu. Y esta es la historia de la humanidad. No somos mejores por estar aceptando que quizás haya otro objetivo mejor que el del mundo. No somos mejores. Simplemente hemos llegado a un punto en el que la tolerancia al sufrimiento ya nos ha llegado al máximo. Y no es un punto en esta vida. Es un recorrido previo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a lo interesante, que es que tu mente no genere miedo porque no hay en ella un conflicto producido por tener dos objetivos, se realiza de la siguiente forma. Aceptando un objetivo unificado. Y ese es el siguiente. Vamos al punto 7. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error, aquí está estableciendo Jesús que no se nos puede pedir más de lo que estamos dispuestos a hacer. Lo acepta y por eso nos establece un proceso correctivo. No nos dice corregidlo ya. No, dice sé que estáis muy identificados con el mundo todavía, entonces os voy a dar un proceso correctivo y vamos paso a paso. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Bien, primer paso. Estoy enfadadísimo por lo que sea, miedo. Estoy angustiado, miedo. Estoy envidioso, miedo. Estoy celoso, miedo. Estoy miedo, miedo, miedo. En última instancia es miedo. El miedo se ramifica y la psicología tradicional va describiendo de formas más concretas siempre el miedo. Siempre. El miedo es el vértice. Estas experiencias el curso las llama el desvío hacia el miedo.
Siempre está el miedo detrás. Y luego lo disfrazas según a la fiesta a la que vayas. De muy diferentes formas. Una forma muy frecuente de disfrazar el miedo es la ira. ¿Habéis visto o habréis oído de los toreros que salen al ruedo y entonces se enfrentan al toro sobreactuando? Sobreactúan y se enfadan con el toro para vencer el miedo. La ira es una fórmula de camuflaje del miedo muy habitual. Pero en realidad todo el abanico de emociones negativas que podemos sentir o llegar a sentir siempre tienen arriba como punto de origen y fundamento el miedo. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre, fíjate cómo lo dice el curso, no dice muchos de los conflictos provienen del miedo, no, todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Vamos a hilarlo con la frase de antes, solo tu mente puede producir miedo. Todo conflicto es causa del miedo y solo tu mente lo produce, solo tu mente. ¿Por qué? Porque tienes dos objetivos. Por lo tanto, no tienes un objetivo unificado, porque te crees lo que no es. Y al creerte lo que no es, entonces tienes miedo. Es normal. Tú ves una película de miedo y mientras estás viendo la película, te crees lo que no es. Es una película. Tú estás teniendo un sueño y mientras lo estás teniendo, te crees lo que no es. Es un sueño. Pero si te lo crees, surge el miedo. Estás aceptando, siquiera sea temporalmente, lo que no es, la falsedad. Y lo está produciendo tu mente por aceptar lo que no es. Porque si tu mente acepta lo único que es, nunca podría tener miedo. Porque si tu mente estuviese plenamente y profundamente convencida de lo que eres y de que nada tienes que perder, nunca, bajo ninguna circunstancia, entonces no podrías tener miedo. Por eso solo tu mente puede producir miedo, porque se cree lo que no es. Y por eso el primer paso correctivo para deshacer el error es identificarlo. No estar en negación. Ahora está muy de moda entre las expresiones de autoayuda decir, todavía está en negación. Es que todavía está en negación. Bueno, pues no estemos en negación. Identifiquemos el error y aceptemos que el error está ahí, que está en nuestra mente, y aceptemos que es nuestra mente la que produce el error y por tanto de ahí surge el miedo. De creernos lo que no es. Porque si nos creyésemos solo lo que es, nunca podríamos tener miedo. ¿Qué nos dice el curso de qué somos? Espíritu, santos, hijos de Dios, perfectos, a salvo, sanos, libres. ¿Ahí hay algún miedo que tener? No. ¿Cuándo surge el miedo? Cuando no te crees eso, cuando te crees lo que no es. Por eso tu mente lo produce. Identifiquémoslo. Siempre. Tengo miedo por el coronavirus. Me estoy creyendo lo que no es. Bien. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. Aquí está la clave. Aquí está la auténtica clave. Vamos a seguir leyendo, porque se va a comprender y luego entramos un poco en ello. Dite a ti mismo, segundo paso, que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. ¿Cuál es la primera característica o atributo divino?
Y la última. Para los que estuvimos ayer en la sesión Durantia, ¿por qué Dios procedente del yo soy indiferenciado se personaliza en el Padre? ¿Cuál es su característica fundamental? El amor. Esa es la verdad. Y cuando Él se personaliza en el Padre y crea al Hijo, lo hace para expresar ese amor. Ese era su propósito, para salir de la indiferenciación y, en esas palabras tan poéticas, librarse de las cadenas de la infinidad y de la absolutez. Escapar de la indiferenciación. ¿Para qué? Para poner en práctica el amor. Bueno, esta es una clave para comprender el por qué surge el miedo. El amor es la verdad. Todo lo que no es amor es falso. Siempre que mostramos en cualquier situación falta de amor, estamos actuando falsamente. ¿Qué genera creerte lo que no es? Un conflicto en tu mente. ¿Qué es todo conflicto en tu mente? Miedo. ¿Quién lo produce? Tu mente. ¿Quién es tu mente? El decisor. El decisor decide identificarse con la ficción, miedo. El decisor decide identificarse con la realidad, desaparece el miedo. ¿La realidad qué es? Amor. ¿Donde hay amor hay miedo? Imposible. ¿Donde hay miedo hay amor? No puede ser. Aceite y agua. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos. Primero, miedo. Lo tengo. ¿De qué proviene? De haberme creído lo que no es verdad. ¿Qué es la verdad? El amor. ¿Qué es lo que no es verdad? La falta de amor. Ya sé por qué tengo miedo. A partir de ahí, de tener claras esas dos cuestiones, el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos. Lo importante es esto. Repitamos. Solo tu mente produce miedo. Lo hace cuando está en conflicto. Cuando no tiene un objetivo unificado. Cuando se cree lo que no es. El primer paso para corregirlo es identificarlo. Tengo miedo porque me he creído lo que no es. ¿Y qué es lo que es? El amor. Con lo cual, si tengo miedo es porque estoy actuando con falta de amor. Vale, a partir de aquí, pasos pragmáticos. Una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Expiación, comprensión, deshacimiento del error. Es un valor divino que viene de allí, que no se ve afectado por el error de aquí. Si aceptas el deshacimiento del error, si aceptas ese remedio, si comprendes, es la única forma de escapar del conflicto, porque cualquier otra forma de escapar del conflicto que no sea comprender lo que está ocurriendo es un arma de doble filo. Por ejemplo, tú tienes un conflicto. Tengo un conflicto con esta persona. Solución A, le mato. Solución B, le denigro para que el grupo le expulse. Solución C, no le quiero volver a ver. Solución D, no le hablo más.
Solución, le critico por todas las esquinas. Solución del espíritu. Comprendo qué ocurre, qué le ocurre y qué me ocurre y qué ocurre. Lo comprendo. Porque en cuanto lo comprenda, quizás tenga hasta cierta ternura que me llevará a la empatía y a la compasión, y todo eso al amor. Y a partir de ahí no habrá ningún conflicto. Comparemos los remedios A, B, C, D y E con el del espíritu. ¿Cuál es el único que no es un arma de doble filo? El del espíritu. ¿Los demás por qué es un arma de doble filo? Pues ya lo sabemos todos, porque hemos vivido en este mundo. ¿Vas a estar toda la vida con un enemigo que te cambias de acera cada vez que lo ves? ¿Y cada vez que te acuerdas de él te pones enfermo? ¿Vas a estar así siempre? ¿Eso es estar en paz, dicha y confianza? Alguien diría, estar en paz, dicha y confianza es no verle más. Sí. Solución F. No es solución. ¿Vale? Por eso, todos estos pasos pragmáticos que acompañan a este proceso que establece Jesús para librarnos del miedo, siempre hay que enmarcarlo en el proceso más amplio de aceptar, estar convencido tú de que la expiación es el remedio, de que la expiación, la solución del espíritu en comparación con las soluciones A, B, C, D, E, F, es la única posible, es la única solución, porque lo demás no son soluciones, son posposiciones. Porque lo demás es actuar en el efecto. Le mato, le critico, no le veo. No, la solución está aquí, siempre. Hay que comprender qué es lo que ocurre en realidad. Siempre. Es la única solución, en la causa. Dice a continuación, estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Y este resumen es muy potente. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Aunque estés enfadado, aunque estés envidioso, aunque estés deprimido, aunque estés celoso, aunque estés frustrado, aunque estés decepcionado, siempre es miedo. Reconócelo. Primero. Segundo, el miedo siempre procede de una falta de amor. Porque procede de tener un objetivo doble y por lo tanto no unificado. Y por lo tanto, si es doble, uno de ellos es falso. Y por lo tanto te estás creyendo lo que no es. No estás comprendiendo bien la situación, no estás percibiendo bien lo que ocurre. El miedo procede de una falta de amor. 3. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Ese es el amor divino. No es el amor del mundo. El amor del mundo es imperfecto. El amor del mundo es condicional, exigente, posesivo y excluyente. Es ilusión de amor, no es amor. Lamentablemente, el ego ha conseguido desplazar el significado real del amor del vocablo A-M-O-R. Lo ha conseguido. Y ahora mismo aceptamos como significado del amor lo que no es. Por eso aquí tiene que matizar Jesús, tiene que adjetivar la palabra A-M-O-R con perfecto. Porque nuestro concepto de amor no es el concepto del amor real. Nuestro concepto de amor es otro. El único remedio para la falta de amor
no es el amor de los musicales, es el amor perfecto. Mientras no haya amor perfecto, habrá miedo, en algún grado. El amor perfecto es la expiación. La solución del espíritu, en el ejemplo que he puesto antes, ese valor divino que se instala en ti, te lleva, después de comprender, deshacer el error y percibir correctamente, a sentir empatía, ternura, compasión y finalmente amor. Y ese es el amor perfecto. Es el no interesado. El amor interesado es el amor del mundo. Por ejemplo, yo quiero mucho a una persona porque me proporciona una sensación de protección. Sin él no soy nada. No, ese es el amor divino. Todas las relaciones, esto le dedica al curso varios capítulos más adelante, pero se puede ir adelantando. Todas las relaciones del mundo son relaciones falsas porque son interesadas, porque se basan en la consideración de uno mismo carente y que va a completarse con otro, que le va a complementar lo que a uno le falta. Por lo tanto, se establece una relación interesada. En las relaciones interesadas se mercadea. Para poder complementar lo que me falta y estar con esa persona que sí lo tiene, ¿qué le puedo yo ofrecer a él? Y cuando se mercadea con estas cuestiones, se acaba entrando en sacrificio. Porque en pro de obtener algo que crees que necesitas porque te sientes carente, ofreces cosas que no quieres entregar, como tu libertad. Por lo tanto, las relaciones del mundo son relaciones de sacrificio. Empiezan con el saqueo. Me faltan todas estas cosas, con lo cual tengo que ver a ver quién las tiene, porque voy a saquearle. Voy a por él. Voy a por él porque yo sin alguien que me complemente lo que no tengo autoestima, no tengo seguridad, no tengo dinero, no tengo... Entonces, ahí comienza el saqueo. Después del saqueo, tú tienes que entregar cosas para poder saquear, porque si no, no es posible. Y lo tienes que entregar muchas veces sin querer entregarlo, pero si no, no obtienes lo otro. Con lo cual, sacrificio. Y ahí estamos en el diseño del ego. Ese no es el amor. Eso es un disfraz de amor. El amor perfecto es incondicional, no exigente, no posesivo, inclusivo, no interesado. No pretendes obtener algo del otro. Al revés, pretendes darle. Bien, cuando hay amor perfecto no puede haber miedo. Yo en alguna ocasión he tenido que hablar delante de mucha gente y eso pues siempre inicialmente te lleva al miedo escénico. ¿Qué van a pensar de mí todos estos? El miedo escénico se dice muchas veces, mira, lo que tienes que hacer es... Y alguno te llega a decir, pues mira, te los imaginas desnudos y así se te pasa el miedo. Bien, probad a amar al público. Ya veréis qué cambio más impresionante se produce. Es un ejercicio vano porque es un ejercicio, no es la realidad porque no llegas al público y le amas con amor perfecto, porque estamos en el mundo.
Pero es un ejercicio que se puede realizar. Llegas y amas al público y ya verás qué cambio. Ahí se puede comprobar perfectamente. Bueno, os podéis imaginar 20.000 formas de comprobar todo esto, ¿no? Aquí vuelve Jesús a establecer un concepto en el horizonte del aprendizaje. Llegarás aquí, no estás. Irás tendiendo hacia ello. Pero que sepas dónde tienes que llegar, para encaminar tus esfuerzos hacia un objetivo unificado. Olvídate de la paz, de la dicha y de la confianza mientras haya miedo. Mientras haya conflicto, habrá miedo. Y el conflicto siempre provendrá de creer que hay alternativas diferentes a la verdad. Por ejemplo, que existe lo opuesto al amor perfecto. Vale, pues vamos al punto 8. No sé qué tiempo llevamos. Sí, nos queda un rato. Dice el punto 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, esa escenificación a través de la cual la expiación como valor divino pasa por ti y la trasladas. Es muy bonita la forma de describir el milagro como la expresión de la expiación. Imaginaos al obispo y al ladrón. El ladrón vio el valor divino en el obispo, en esa expresión que traslucía esa escenificación tan potente. Jesús era la misma expresión de la expiación toda su vida. Es que a Jesús se le caían los milagros. Se le iban cayendo. Porque era la misma expresión de el único arma que no es de doble filo. La única defensa que no es un arma de doble filo, perdón, el único arma. La única defensa que no es un arma de doble filo. Era la plena expresión de eso, Jesús. Entonces el atractivo era como un imán. Y claro, es que los milagros los iba repartiendo, pero por lógica aplastante. Porque no se había encontrado en el mundo una expresión de la expiación tan pura nunca. Nunca. Entonces la corrección mental era tan potente que se manifestaba en el efecto enseguida y se curaban las enfermedades. Era papá, directo, papá, directo. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Un gesto del respeto. En el amor del mundo, plagado de intereses, como acabamos de explicar, no hay respeto. Estás pretendiendo obtener. Siempre es inconscientemente. A veces no es inconscientemente, a veces es muy conscientemente. Pero bueno, esos son casos extremos. Cuando se ha aceptado como objetivo unificado el del ego y lo haces consciente y vas para allá a saco, que se dice, además nunca mejor dicho, a saco, porque vas con el saco a obtener todo lo que puedas, eso es extremo. Pero suele ser inconsciente. Bien, cuando hay respeto del que es digno para con otro que también es digno, es que estás aceptando la dignidad de lo que eres y otorgándosela al otro. Y entonces ya no es el saqueo de obtener, ya es el acto natural de dar alineado con tu naturaleza. ¿Qué soy, espíritu? Esa es mi dignidad. Y aquel, lo mismo. La misma dignidad. Por lo tanto, mi mayor tributo
a la dignidad del otro igual que la mía, y respeto es comportarme con él de la única forma en la que le voy a trasladar un valor divino. Eso es lo que sucedió entre el obispo y el ladrón en Los Miserables. Que el obispo bien podía haber dicho este cafre, vamos, que vengan los gendarmes y se lo lleven inmediatamente. No. El obispo, sabiéndose lo que era, sabiendo de su dignidad, le otorgó al otro la dignidad que le correspondía también. Y actuó en consecuencia y le trasladó el valor divino. Le trató con el respeto con el que se trataría a sí mismo, siendo consciente de su propia dignidad. Del mismo modo, el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Claro, cuando comprendes qué es lo que ocurre, quién es el otro, quién eres tú, ya está. Estás restableciendo el reconocimiento de esa dignidad cuando comprendes qué está ocurriendo. Cuando lo comprendes profundamente, por ahora es una idea que tiene que madurar en el proceso de aprendizaje hasta que la comprendamos profundamente, hasta que la integremos, hasta que el valor divino esté instalado. Vayamos hacia ello. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Evidentemente. Tengo miedo. ¿Por qué? No estoy contemplando esta situación tal como es. La estoy contemplando erróneamente. Estoy dándole valor a lo que no es verdad en esa situación. Si contemplase esa situación fidedignamente, correctamente, valoraría la verdad en esa situación. Si valorase la verdad en esa situación, solamente podría proceder en ella con amor perfecto. Y entonces ahí se acabaría necesariamente todo miedo. Por lo tanto, ¿tengo miedo? Sí. ¿Lo tengo? Sí. ¿No estoy percibiendo correctamente esta situación? No estoy percibiéndola según la verdad. Estoy percibiéndola según el error. Estoy valorando lo que no es. ¿Tengo miedo? Sí. Algo está ocurriendo. Cualquier tipo de miedo. Cualquier emoción negativa. Porque todas se reducen al miedo. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación, lógicamente. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Has elegido ver la situación de una forma errónea, falsa, sin amor. El amor es la verdad. Tú eres un producto del amor. Dios se personalizó para poder ser padre del Hijo amado. Que no eres otra cosa. Es que eres eso. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Bien. Mi hijo quiere soñar. Yo ya sé lo que va a ocurrir. Quiere soñar la irrealidad. Quiere soñar que es independiente de mí. Eso es la irrealidad. ¿Qué va a suponer ese sueño necesariamente? El desvío hacia el miedo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que libremente ha decidido vivir la irrealidad y yo sé lo que va a ocurrir? Tengo que darle un remedio. ¿Cómo puedo darle un remedio a mi hijo? Pues voy a autodistribuirme para poder estar dentro del sueño como una influencia mental en él. Esa influencia mental en él siempre le va a ofrecer un contraste.
emocional cuando vaya a decidir. Si decide la irrealidad, se va a sentir mal. Si decide la verdad, se va a sentir bien. Eso le ayudará a comprender qué es él. Cuando lo comprenda, podrá despertar. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Va a ser necesario este remedio. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. ¡Uy, qué frase! ¡Qué frase! Esta es la clave. Porque todo esto es muy bonito. Todo esto es muy bonito. Es precioso. Y ahora nos iremos contentos a cenar. Pero mientras nos limitemos a reconocer únicamente la necesidad del remedio, no estaremos remediando. Sí, yo lo veo todo fatal y lo tengo que ver mejor. Lo tengo que ver mejor. Ya está, y no hago nada más. No me esfuerzo. No me aproximo al límite del sacrificio sin llegar al sacrificio, pero me tengo que aproximar al límite con un esfuerzo de vencer el miedo. Tengo que esforzarme, tengo que empezar a aplicar, porque si no, todo esto es muy bonito, me voy a cenar y mañana estoy aquí en la misma situación, y pasado, y al otro, y al otro, y al otro. Aunque no se me puede pedir más de lo que mi mente está dispuesta a aceptar, tengo que ir empujando un poquito mi mente a que acepte cada vez más. Si no la empujo yo, ¿quién lo va a hacer? Si soy completamente libre y soy yo el que tiene que empujar mi mente, si no, ¿quién lo hace? Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, no, sí, que lo necesito, claro que lo necesito, pues menudo cafre soy, seguirás teniendo miedo. Tienes que poner en práctica. Oye, es que yo esto, ponerlo en práctica, tiene que ser, bueno, pues ponlo en práctica en casa, con algo que no te colapse. Saluda, sonríe al vecino cuando salgas, a ese vecino que tampoco... sonríele a ver qué ocurre. Nada más. Nada más. Empieza así, con pequeñas cosas. Y actúa. Actúa. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, no reconocerlo solo. Ese es el primer paso correctivo para deshacer el error. Darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Y que todo lo que hemos dicho antes, el miedo surge porque se ha creído uno la ficción y la realidad es el amor, con lo cual has contemplado esa situación sin amor. Vale, todo eso está muy bien, ya lo sabes. Ahora, tan pronto como aceptes el remedio, te apliques a comprender esa situación que toda tu vida la has comprendido de la misma forma y por eso te ha sacado de quicio, miedo. Esa situación hay que recomprenderla con toda esta información. Hay que hacer ese ejercicio. Por eso los ejercicios del curso nos establecen una guía programada de ejercicios para que repensemos todos los hábitos de contemplar erróneamente las situaciones a lo largo de nuestra vida, muchas veces con nuestros hermanos. Hay muchos ejercicios que se basan en pensar en ese hermano que te saca de quicio y comprender la situación de otra forma, revisar esa situación con estos nuevos conceptos, significados y valores. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, que es todo esto que acabamos de decir, habrás deshecho el miedo. El miedo se deshace, no se combate, se deshace. Claro, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Esto es como un niño que vive con 5 años en una casa muy grande y entonces hay un sitio oscuro donde hay una cortina y él siempre piensa que detrás de la cortina hay un monstruo. Y cuando se hace un poco más mayor, un día abre la cortina, muy temeroso, muerto de miedo, pero se da cuenta de que detrás de la cortina hay una pared, no hay nada. Claro, claro. Deshizo el miedo, comprendió, vio
y comprendió. No combatió el miedo, no se puso la armadura toda la vida cada vez que pasaba cerca de la cortina. No, no hacía falta armadura, no hacían falta defensas. Solo hacía falta comprensión de lo que ocurría en realidad. Te estabas creyendo la ficción. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Hemos hablado últimamente bastante de la curación y todo este proceso de deshacer el error que se manifiesta como un conflicto en tu mente que te genera miedo y que todo se debe al error en la percepción, pues corrigiendo todo esto de esta forma, aceptando el remedio, poniéndolo en práctica, es como tiene lugar la curación. Y vamos a terminar porque solo nos queda un punto. Venga, vamos al punto 9. Dice, todo el mundo experimenta miedo. Fíjate que, claro, todo el mundo. ¿Qué mundo? Este mundo, el que nos hemos inventado. Si es el desvío hacia el miedo. ¿Qué mundo? Todos los que estamos aquí. Todo el escenario experimenta miedo. Era el propósito. En la mente enloquecida del hijo, cuando quiso huir hacia los opuestos, completamente borracho de vergüenza, de rabia y de ira, buscó un diseño de miedo. Antes fue consciente de que lo iba a encontrar. Cuando lo diseñó, se fragmentó en instancias para poder sentirlo. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Pues con esta explicación ya nos damos cuenta de por qué se produce. No hemos aplicado una gran dosis de raciocinio filosófico, ¿verdad? Era sencillo. Te da miedo lo irreal. Lo real, siendo como es, solo te puede dar paz, confianza y dicha. Sin embargo, no se requiere más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce el miedo. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente. ¿Por qué son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente? Porque la parte enloquecida de tu mente, como no quiere que despiertes, te está diciendo que tú no existes, que tú eres un cuerpo y que el cuerpo es él, el ego. Son muy pocos, por tanto, los que aprecian el verdadero poder de la mente. Y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Los pocos que sí aprecian el verdadero poder de la mente, ninguno de ellos permanece consciente del verdadero poder de la mente todo el tiempo, en este mundo. Ninguno de ellos. Oye, ¿hay alguien totalmente iluminado? Pues parece que no. Ninguno de ellos permanece consciente del poder de la mente todo el tiempo. Fíjate que no dice ninguno de nosotros, porque él no se incluye ahí, porque él no está soñando, no porque sea mejor. Es que no sueña. Por eso pudo realizar esa vida que realizó aquí como uno de nosotros, que nadie más hubiese podido realizar. Nadie. Tal cual la realizó él, nadie. Nadie lo hubiese podido realizar igual. Por eso él pudo. Porque él, al no estar soñando, sí que puede permanecer consciente del poder de la mente todo el tiempo. Y no despistarse ni medio segundo en medio de la crucifixión. Ni medio segundo. Sin embargo, en este mundo, los que estamos soñando,
no hay nadie que pueda permanecer todo el tiempo consciente del poder de la mente. Sí hay algunos que puedan permanecer mucho tiempo conscientes del poder de la mente. Intentemos caminar hacia esa dirección, de cada vez ser más tiempo conscientes de que solo tu mente puede producir miedo. Eso es ser consciente del poder de la mente. Es una de las manifestaciones de ser consciente del poder de la mente. El tener muy claro que solo tu mente puede producir miedo. Dice, no obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender, y comprender plenamente. Y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca, nunca, ni cuando estás deprimido, ni cuando estás borracho, ni cuando estás durmiendo, ni cuando estás en coma. Nunca. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Tu mente no es tu consciencia de vigilia desde que te despiertas hasta que te acuestas. Tu mente es, en última instancia, la totalmente absoluta divina, de la cual tú mismo te has prohibido acceder a ella para poder vivir estas experiencias. Pero en principio empecemos a reconocer que también está la inconsciencia cercana, que es así que tenemos noticia de ella. ¿De acuerdo? Podemos manejar de la mente corporal del diseño, que está dividida en la consciencia de vigilia y la inconsciencia cercana, podemos manejar ese límite entre ambas como queramos. ¿Nos queremos volver completamente inconscientes? Hay que irse de juerga. Te quedas completamente inconsciente de todo. ¿Queremos aumentar nuestra consciencia? Acude a la espiritualidad. Eres consciente cada vez de más cosas. Pero esto no quiere decir el que seas inconsciente, el que la mente no siga trabajando. La mente nunca pierde su fuerza creativa. Jamás. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia. Es difícil darse cuenta de la oleada de poder, porque pensamiento y creencia pueden generar todo un escenario y un drama y una historia ficticia de dimensiones inconmensurables, tal como vimos ayer, perfectamente coordinada, con una sofisticación encantadora y fantástica que te envuelve y te hace creértela completamente. Todo eso lo puede hacer la mente. ¿Qué no puede hacer la mente? Si la mente es la expresión del espíritu y la mente absoluta es la expresión del espíritu absoluto. ¿Qué no puede hacer la mente? Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A ver, espera. ¿El curso no es retórico? No. Que dice aquí que la mente puede literalmente mover montañas. Que las mueve, claro que las mueve. ¿Qué te crees tú? ¿Que la geología es fija? ¿Que siempre han sido así las montañas del mundo? La mente mueve el universo. ¿Qué no va a mover la mente? Mueve el universo entero. El escenario entero lo mueve la mente. ¿O qué? ¿Que el escenario tiene vida propia? ¿Y dónde la saca? ¿Y dónde vino? Es la mente. La forma en la que se expresa el espíritu. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, porque aquí nos hemos creído que no. Mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas.
La verdadera razón es que prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Claro, desde el momento en el que te identificas con la irrealidad, ¿cómo no vas a tener miedo de tus propios pensamientos? Si te reconoces que internamente eres capaz de cualquier locura, porque eres muy consciente de tu bestia interna, ya sabes que tu bestia interna está ahí, que la tienes agazapara, pero puede salir en cualquier momento, porque ya sabes que en tu vida ha salido muchas veces. Entonces, en la trastienda de la mente cercana, eres inconsciente de vigilia, pero totalmente consciente en la totalidad de la mente corporal del diseño, totalmente consciente de lo que puedes llegar a hacer con esa bestia interna. Eres totalmente consciente. Por eso prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Esto puede mitigar la conciencia de culpabilidad. Proyectas sobre tu ego. Yo, pobre decisor, soy presa del ego, de ese señor oscuro. Eso es esquivar el principio de responsabilidad. Perdona, tú has decidido identificarte con la locura. El ego es la combinación de irrealidad y decisión de identificarte con ella. No puedes proyectar sobre el ego. No, el ego es el culpable. Yo no tengo nada que ver. Tú eres causa. La causa fue una decisión. No hay culpas. No proyectes la culpabilidad sobre el ego, porque el ego, en el fondo, no es nadie. El ego es una decisión tuya. Y sus consecuencias en el escenario es el resultante de esa decisión. Y el mundo y su historia es el resultante de una decisión, de identificarse con la irrealidad, con la falta de amor. Creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que los pensamientos y la materia? ¿Qué dices? Hombre, eso es una tontería. Eso es una tontería. Aquí lo único que existe es la física newtoniana, mecánica. Déjate, cuentos cuánticos. Pensamiento no tiene ninguna influencia. Hombre, pero si toda la comunidad científica lo tiene muy claro. No digas chorradas, por favor. Se niega la influencia del pensamiento en el mundo porque sería una forma de liberarse del ego. ¿Veis cómo está todo coordinado? Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo. Claro, te desconectas de la emoción, atribuyéndole falsamente la irrealidad a la mente. No, perdona, tu mente es muy poderosa. Por eso no hay pensamientos fútiles. Por eso todo lo que se encuentre en tu altar, en tu mente, es de tu exclusiva responsabilidad. Porque es solamente allí donde puedes ejercer completo dominio y poder en tu mente. Solamente ahí. No hay pensamientos fútiles. Perdón, si crees que piensas que tus pensamientos no tienen ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto a tu mente. Claro, ¿cómo te vas a respetar si eres un mero esclavo corporal? No le das ninguna validez a tu mente, no le das ninguna validez a la realidad. Le otorgas completa validez al error. Entonces, le pierdes respeto a tu mente erróneamente. Pero que sepas, dice Jesús, que no hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Es que no hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Y que siendo el pensamiento la causa,
necesariamente en algún nivel tiene que producir un efecto. Si estás en el nivel de la irrealidad de las formas, va a producir formas. Fijaos, pensamientos erróneos en una mente de la cual es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la misma, produciendo forma en el escenario. ¿Qué es nuestra experiencia de vida entonces? Sino producto de pensamientos erróneos que producen forma en algún nivel. Aquí lo dejamos. Prospector UCM, como digo en los otros vídeos.